Los infiernos. 1. El infierno de los condenados. 2. Purgatorio. 3. Limbo de Abraham y limbo de los paganos. 4. Limbo de los niños. 5. Estado de las almas de purgatorio. Correspondencia que hacen a sus bienhechores. Meditaciones y ejemplos a este propósito. Capítulo 24. Hay purgatorio, limbos e infierno, su lugar, moradores y cualidades. La certidumbre del purgatorio, si mal lo niegan algunos herejes, lisonjeando con esta mentira al gusano de la conciencia, que en medio de sus mayores gustos derrama continuamente las hieles del temor de lo porvenir, verdad desaveriguada de fe católica, sacada de las divinas letras, enseñada de la Iglesia, calificada en sus concilios, publicada en sus doctores, confirmada con graves razones, creída siempre de los fieles, conocida en parte, y celebrada por los gentiles, o bien por la comunicación que tuvieron con los hebreos, o bien por el trato de los cristianos, aunque mezclada a su costumbre con fábulas de poetas, que con la suavidad de la invención, hacían más agradables las verdades, que deseaban persuadir. Es el purgatorio un lugar destinado por la divina justicia en las entrañas de la tierra, donde las almas de los fieles difuntos, que estando en amistad de Dios pasaron de esta vida a la otra, sin haber satisfecho enteramente por sus culpas, ahí padecen para entero descuento de la pena, que se les debía, o socorridas con las indulgencias, sacrificios, oraciones, y buenas obras de los vivos, pagan su deuda, y salen libres a poseer el reino de los cielos. Se llama purgatorio, porque en él como en crisol, se purifican, y afinan las almas, hasta que abrazada con el fuego de su tormento la escoria de sus culpas, esto es las penas, a que por ellas quedaron obligadas, cobran entero lustre y hermosura, con que se hacen dignas de aparecer en la presencia de Dios, agradables a sus divinos ojos, participantes de los gozos eternos, compañeras de los ángeles, y hermanas de todos los espíritus celestiales. A qué región o parte de la tierra corresponda, en qué sitio de ella tenga su asiento, se entenderá, sabiendo, que cuando Dios nuestro Señor creó la tierra, dejó en ella 4 lugares o senos, que con diferentes nombres, y efectos, a veces todos se llaman infiernos, y es lo mismo que lugares bajos, porque todos lo son dentro de tierra, que de los elementos es la más baja, y están ellos en lo profundo de ella. El centro ocupa el lugar de los condenados, que por la bajeza del sitio, y de méritos de sus moradores hace especial, y propio suyo el apellido general, común a los demás y se llama infierno. Guardan aquí carcelaria perpetua en prisiones de fuego, aquellos, que en cambio de breves intereses del cuerpo, no dudaron viviendo, vincular sus almas a tormentos eternos. Pasado el juicio universal, unidas por la resurrección a sus cuerpos, como los tuvieron por cómplices al hacer el mal, también los tendrán por compañeros el padecerlo. Sobre este corre a un lado la cárcel del purgatorio, de que hablaremos en este discurso. Sigue luego vecino el limbo de los niños, no de todos, sino de aquellos, que antes de amanecerles el uso de la razón, cortados en agraz de la muerte, antes perdieron la vida, que pudiesen ganar el beneficio de su salvación por el santo bautismo. Castigo del pecado original, con que nos conciben nuestras madres, y nacernos todos en esta luz. Todos digo, las puras criaturas, y de estas no la Santísima Virgen María Señora nuestra, que como hija por especial gracia del Eterno Padre, como verdadera Madre de Dios Hijo, como esposa del Espíritu Santo, como templo de la Santísima Trinidad, como Señora de los cielos y tierra, como Reina soberana de ángeles, hombres,
y demonios, no fue comprendida en aquella ley, ni fue su intención del Supremo Legislador comprenderla en ella. Último respecto del centro de la tierra, y primero en orden al haz de ella, más lejos del infierno, y más vecino al cielo está el limbo de los padres, llamado por excelencia seno de Abraham. Porque si bien el justo Abel hizo la primera estrena de este lugar, tomó nombre del santo patriarca, por haberle Dios escogido por padre, y origen de su pueblo, y haberle aventajado en la promesa del Mesías, remedio único de los hombres. Aquí estuvieron detenidas las almas de todos los justos, que desde el principio del mundo, hasta la muerte de Cristo nuestro Redentor, murieron en amistad de Dios, y satisficieron las culpas debidas a sus penas en esta vida, o con el fuego del purgatorio pagar en la otra. No padecían aquí los pobladores de este lugar dolor alguno sensible, como se padece en el purgatorio, solo sentían el verse desterrados de la presencia de Dios, a quien tan de veras amaban. Verdad es, que ultra de las frecuentes consolaciones del cielo, visitas de ángeles, buenas esperanzas, y más vecinas cada día de la venida de su Redentor, con que alentaban su prisión, les era de mucho alivio entender, que no los tenían en aquel destierro, de méritos de culpas propias, de que ya estaban libres, sino disposición justa de la divina providencia, que no quiso se diese puerta a ninguno para entrar en el cielo, hasta que ofrecido el soberano sacrificio de su Hijo en la cruz, en satisfacción de la culpa del pecado original del linaje humano, él la abriese, alzado este destierro por su misma persona. Podían también divertir el pensamiento de este dolor, lo que no pueden los del purgatorio, que necesaria y continuamente lo padecen, y ponerlo en otras cosas, así de las celestiales, como también naturales de las ciencias, que tenían de las cosas de este mundo. Especialmente se ocupaban en altísima contemplación de la bondad, grandeza, inmensidad, sabiduría, justicia, misericordia, con los demás atributos de Dios, con que entretenían la vehemencia de la inclinación, y deseo de verle. Tenían memoria, compasión, y caridad con los vivos, y hacían oración a Dios por su bienaventuranza, particularmente cuando por los ángeles les eran reveladas las necesidades de los suyos, mayormente de aquellos que favorecieron a los que habían pasado antes por el purgatorio. Del santo sacerdote Onías, dice la Sagrada Escritura, en el segundo libro de los Macabeos, capítulo último, que oraba por todo el pueblo de los judíos. Y del profeta Jeremías, que hacía oración por su pueblo, y por toda la santa ciudad de Jerusalén, lo mismo, y con más razón, hacia aquellos santos patriarcas Abraham, Isaac, y Jacob, etc. Y con muchas ventajas nuestros primeros padres Adán y Eva, que como origen de todos los hombres, y por cuya culpa quedaron inficionados sus descendientes, con más ferviente caridad, y más tierno afecto los favorecían, y favorecen ahora ante Dios, con intercesiones continuas, hacia los vivos, como a los difuntos. Honró este seno con su presencia la alma santísima de Cristo nuestro Señor, se halló aquí con él la del buen ladrón, como en paraíso. Tal lo tuvieron cuantos allí estaban con la gloriosa vista de Dios, y de este Señor. Sacó las almas de todos los justos, detenidas en este limbo, y según la más común opinión de los doctores teólogos, la del purgatorio, para subirlas al cielo en su compañía. Capítulo 25. Particulares lugares y modos del purgatorio, conocidos en esta vida, por extraordinarios sucesos. Como en las repúblicas bien gobernadas, aunque hay lugares designados, donde con ejemplo, y frecuencia de todo el pueblo, se ejecutan los castigos de gente facinerosa, lonjas, plazas y cadalsos, se escogen a veces algunos extraordinarios, mayormente algunos donde los delitos se cometieron, cuando para mayor satisfacción de los ofendidos, cuando para mayor escarmiento de los agresores, ven así la divina justicia, aunque tiene señalado su propio lugar de purgatorio común, algunas veces por sus secretos juicios, a particulares almas, designa especiales lugares donde pagan sus penas, hasta establecer empeños en que las pusieron sus culpas. Juan Tritemio, en su crónica del año 1058, y del que lo refieren otros autores, escribe, que no lejos de Bormacia, aparecían por muchas noches gran muchedumbre de gente armada, a pie, y a caballo,
que a manera de compañías de soldados, discurrían marchando de una parte a otra, y a las 9 de la noche daban la vuelta a un monte donde solían salir. En poca distancia de él había un monasterio de religiosos, de donde una noche salió un monje acompañado de otros, y armándose con la señal de la cruz, conjuró en virtud de la Santísima Trinidad, y les preguntó, ¿quién eran? No somos, respondieron ellos, fantasmas, ni compañías de soldados vivos, sino almas de hombres muertos, que en servicio de nuestro príncipe dimos la vida peleando en este pueblo, armas, y caballo, que viviéndonos fueron ocasión, e instrumento de culpas, ahora lo son de nuestro tormento. Todo cuanto veis en nosotros de fuego es, aunque no lo veis. Les preguntó el monje, si podían ser socorridos en algo de los vivos. Respondieron, que con ayunos, limosnas, oraciones, y penitencias, especialmente con el santo sacrificio de la misa. Dicho esto, todos juntos a voz en grito, repitieron 3 veces, haced oración por nosotros. Al punto se resolvieron en fuego, a vista del monje, y sus compañeros. El monte, como si se abrazara, y los árboles crujían como si ardieran. En la vida de los ilustres varones del Cister, se escribe de un abad de cierto monasterio, que estando a la hora de su muerte, los súbditos pusieron en sus manos la elección del sucesor en su oficio. Él, aunque religioso ejemplar, y prudente, se dejó llevar del afecto del parentesco, más que de la sinceridad de su obligación. Dio su lugar a un sobrino, que había criado desde niño en la religión, que si bien no lo merecía, puso el más los ojos en dejarlo bien puesto, que en acomodar el convento. Solía el abad salirse algunas veces a un lugar agradable por su frescura, fuente, plantas, y arroyo, donde respiraba de los cuidados de su gobierno. Hacía lo mismo el sucesor su sobrino, cuando un día oyó del fondo de la fuente una lastimosa voz, que repetía quejándose muchas veces, ¡ay de mí, ay de mí! Reconoció en el talle, que era el de su tío, se arrimó, y le preguntó, ¿quién era, o de qué se quejaba? Tu tío soy, respondió él, que por haberte dejado por mi sucesor, padezco en estas aguas tormento de fuego. Si quieres ver cuán fuertes sean, manda echar aquí un caldero de cobre. Lo entraron poco a poco en las aguas, y así se fue derritiendo como la cera en el fuego. Una monja también del Cister, llamada Gertrudis, entró como escribe Cesario, en el coro después de muerta, en tiempo que las demás asistían a los divinos oficios, y se puso al lado de otra grande amiga suya, cuando vivía. Se alborotó al principio de verla, mas esforzándose cuanto pudo, le preguntó, ¿qué hacía, o quería en aquel lugar? Me lo ha dado Dios, respondió ésta, por purgatorio, en castigo de lo que contigo hablaba, cuando estábamos en este coro, enmiéndate, y acuérdate de socorrerme, para que se acaben mis penas. Le duró al verla por muchos días, hasta que habiéndose hecho por ella oraciones, y sacrificios, dejó de mostrarse. San Gregorio, en el libro 4 de sus diálogos, escribe de otro que padecía en un baño. De otro refiere San Antonino, página 4, título 14, capítulo 10, sección 7, que tenía su purgatorio en un hielo. Y Santa Liudvina Virgen, por extremo devota al bien de las almas, vio una en cierto lugar, que atravesada con puntas de hierro, era atormentada extraordinariamente, y por sus oraciones la pasó el Señor al purgatorio común de las almas, donde con más consuelo pagó sus penas, y fue socorrida para acabarlas. Capítulo 26. Penas del purgatorio, ministros de ellas, su gravedad. Las penas que padecen en purgatorio, no son de otro linaje, que las del infierno, si bien desiguales en la duración, y manera de padecerlas. Se abrazan los condenados en fuego sin alivio, sin esperanza de remisión, carecen, y carecerán de la vista de Dios, con rabia, y desesperación de que pudieran gozarla, si no la hubieran perdido de su voluntad. Estos dos géneros de tormentos llaman los doctores, penas de sentido, y de daño. De sentido, porque aún en la impresión, y dolor hace el fuego en las almas, cara también después en los cuerpos. De daño, porque como Dios sea el sumo bien, única, y perfectísima bienaventuranza, ningún mal ni daño puede imaginarse mayor, que la imposibilidad, y privación de gozarlo. Ambas se padecen en el purgatorio, fuego real, y verdadero, como el del infierno, ambos de la misma naturaleza y fuerza, que el que conocernos en esta vida.
mas obra milagrosamente en el tormento de las almas, como instrumento que Dios ha tomado, por ejecutor de la justicia, mas aquí padece con los alivios que después diremos, y con esperanza cierta de libertad. La gravedad y dureza de estas penas, tal es, que la menor de ellas, dice San Anselmo, mayor es, que las mayores, de nuestra vida. Por ignorante tiene el glorioso Padre San Agustín, al que por falta de esta consideración, pide padecer en el purgatorio, pudiendo excusarlo en esta vida, con la penitencia. Júntense las crueldades, las fierezas, que ejecutaron en los mártires los tiranos, las invenciones del infernal odio, con que tan sin piedad de hombres los atormentaron. Júntense el rigor, la atrocidad de los castigos, que todas las naciones, así políticas, como bárbaras aplicaron a los mayores delitos. Añádase el escuadrón de enfermedades, la carnicería que han hecho en los hombres todas ellas, y sus remedios a hierro, y fuego. Entren también en contrapeso, como encarece el doctor angélico, los dolores y penas de Jesucristo nuestro Señor en su santísima pasión, aunque tan graves, cuanto nunca se han padecido en el mundo. Todas estas aún no igualan, antes son mucho menores de las que se padecen en purgatorio. Mostró el Señor para amonestación, y horror de los vivos, el rigor de estas penas, en varias representaciones, y semejanzas de atormentados, asados estos en parrillas al fuego, aquellos en asadores, bañados unos en piedra azufre, otros en metal derretido, cuales revueltos en sartenes o pez, y resina, cuales despedazados por serpientes, y dragones, abiertos los pechos, y pacidas a presa de dientes las entrañas. A quien de puro dolor faltaban los ojos de la cara, quien echaba por la boca el corazón molido, y deshecho, a quien en vez de sangre corría fuego por las venas, todo en gemido tan doloroso, que rompieran corazones de piedra si los oyeran. No porque semejantes instrumentos, ultra del fuego, sirvan en el purgatorio, sino para que en estas figuras reconozcan los hombres la gravedad de aquellas penas, que en estas otras se representan. No en balde juzgó el otro una hora de purgatorio por muchos años, y un día por cientos de ellos, ofreciéndose a padecer antes por millares cualesquiera dolores, y enfermedades, por graves que fuesen, en esta vida. En cuanto a los ministros de estas penas, pensaron algunos, que como el fuego e instrumento de ellas, no era diferente de que en el infierno, también serían unos mismos los ejecutores en ambos lugares. Si son graves, como se ha visto, las penas de sentido, es mucho mayor la que llamamos de daño, que consiste en carecer de la vista de Dios en su gloria, donde tienen librado el asiento de su bienaventuranza. Es sobre todo encarecimiento la inclinación, increíbles las prisas, las ansias, las arremetidas, y también, las llamaradas de los deseos, con que la esperanza cierta de gozarle, las arrebata en seguimiento de los olores de aquel infinito bien, en cuya presencia no son bienes, los que en el mundo se cuenta por tales. Si de cualquier esperanza entretenida, dice el sabio, que derriba, consume, y deshace el alma, la que tan segura, tan viva es, la que tan ciertas prendas tiene de lo que espera, la que en esto ha de hallar cuánto bien, cuánto gozo, cuánta gloria puede esperarse, qué sentimiento, qué dolor, qué tormento, causará en la suspensión de tan apresurado, tan amoroso, tan ferviente deseo. Tal por cierto, que con tener tan firme seguridad de su cumplimiento, cualquier punto que se dilata, hace, como dice el glorioso Padre San Buenaventura, insufrible la pena. En el libro segundo, de la vida de doña Sancha Carrillo, capítulo 7, leemos, que deseaba entrañablemente gozarle, y habiéndole sido revelada su muerte, para dentro de un año, con profundos suspiros, con tiernas lágrimas, con sentido afecto de corazón se lamentaba, y decía, qué paciencia bastaba para la tardanza de un año. ¿Cómo podré vivir tanto tiempo sin ver a mi vida? Engañaba hasta que mis ansias, con la incertidumbre del cuánto, persuadiéndome, que sería presto lo que podía ser, y cada día esperaba el cumplimiento de mi deseo. Más asegurada ella de suspensión tan larga, ¿qué consuelo tendrá mi alma si el mismo Señor y Dios mío, compadecido de mi dolor no abrevia los días de mi destierro? Oh cárcel, oh prisión, oh vida, ¿cuán largo martirio eres? Oh mar de inmensos bienes, ¿y cuándo me veré anegado en el piélago de la suavidad infinita? ¿Cuándo, Señor, veré los días buenos de la eternidad? Oh si volase el tiempo,
y apresurase las horas, para que hiciese presente aquella, en que dejado este valle de lágrimas, ligera subiese mi alma a los jardines celestiales, donde a la sombra de aquel Señor, a quien amo, a quien camino, a quien busco, gozase de propósito de su buena vista, sin temor de perderle. Si tan mal se sufren los vivos en este deseo, que aún la dulzura de la vida les es amargura, y apetecen verse libre de las presiones del cuerpo, para cambiar el alma a su Creador, ¿qué sufrimiento bastará a los prisioneros del purgatorio, almas santas, confirmadas en gracia, ardiendo en amor de su Dios, detenidas en la amargura de tan crudos tormentos por muchos años a veces, y muchas sin saber el tiempo de su destierro? El castigo más grave a los cortesanos, mayormente a los grandes, que por serlo tienen derecho a la vista y trato del príncipe, es desterrarlos de su corte, y apartarlos de su presencia. Semejante entredicho puso David a su capitán Abner, en tanto que no le restituyese a Micol, hija del rey Saúl. El patriarca José a sus hermanos, si no le trajesen a Benjamín, y en las divinas letras no raras veces condenó Dios a su pueblo en privación de su preferencia, por haberle sido desleal y rebelde. Todo esto persuade ser muy probable, lo que dice Blosio, in Mondil Spir, capítulo 13, haberle sido revelado a Santa Brígida, de cierta manera de purgatorio, que llaman de deseo, en que son castigados los que en esta vida no desearon con justo afecto ver a Dios, y gozarle, no con otra pena, que solo con carecer por algún tiempo de su gloriosa vista, deseando alcanzarla. Con sin duda grandes las ansias, grandes las congojas, las agonías de una esperanza larga, o suspensa, enorme la fuerza, la violencia, el tormento de un deseo no cumplido. Tanto que aún en los amores, profanos tan fáciles de apagarse, como son de encenderse, le califican y llaman nuestros poetas, infierno de penas. ¿Qué será en amor tan fiel, tan firme, tan verdadero, tan sobrenatural, y eterno, con que aquellas almas santas se abrazan en deseo de ver a su Dios, a quien, ni entretienen otros alivios, ni menoscaban tormentos, ni puede satisfacer otra cosa alguna, sino la vista del mismo Dios? ¿Qué encarecimientos podrán hallar discursos humanos, que no sean mucho menores de la grandeza de esta pena? Dice muy bien el glorioso Padre San Agustín, que a ser eterna, no le faltará nada, para ser la mayor que puede imaginarse en esta vida, ni en la otra. Capítulo 27. Duración del purgatorio, y tiempo que en él padecen las almas, enseñando con historias ciertas. Durará el purgatorio, cuanto en el mundo duraren hombres, porque tanto durarán culpas, cuyas penas allí se padecen. Después de la resurrección, y juicio final, así como no restarán en la tierra hombres, también faltarán de méritos, que se castiguen, ni habrá deudas, ni tampoco satisfacciones. Quedará del todo desocupado el purgatorio, y como tan vecino, pared en medio del infierno, roto, como muchos sienten, el muro, todo servirá de cárcel perpetua a los condenados. ¿Qué tiempo hayan de padecer cada una de las almas, que van al purgatorio? Quisieron algunos limitarlo con más piedad, que razón, a 10, o 20 años, otros con más rigor a millares de años, ambos sin fundamento, porque siendo tantas las que ahí se hallan, ni todas igualmente pecaron en esta vida, ni salieron de ella con iguales deudas, y correspondiendo a estas las penas que ahí pagan, inconsiderada cosa es, quererlas reducir todas a un tamaño, y a un tiempo, con menoscabo de la justicia, que ajusta la condenación al número, y gravedad de las culpas. Cierto es, que el soberano juez de vivos, y muertos, como infinitamente sabio, conoce con toda puntualidad, y certeza el número, la calidad, la grandeza de los pecados, aunque perdonados, no satisfechos, y como infinitamente justo con peso, y medida, determina el justo, y cabal de las penas, que les corresponden, sin que en esto pueda haber falta, ni exceso. ¿De dónde es, que solo él, o a quien él lo revela, sabe el cuánto del purgatorio de cada uno? Las almas padecerán ahí hasta desempeñarse, y pagar al justo las deudas a que se vieron obligadas en esta vida. Confirman esto historias, y autores de crédito. Recogiéndose Ludovico, rey de Alemania, del ordinario despacho de los negocios, por los días de la Cuaresma,
para atender a los de su reformación, vio una noche en sueños a su padre Ludovico II, emperador en gran aprieto de penas, que le hablaba de esta manera: te conjuro en nombre de Jesucristo nuestro Señor, que me saques de los tormentos, que aquí padezco, para que siquiera después de 30 años pasados en esta cárcel, pueda salir a la vida eterna. Espantado el hijo, y compadecido, así de las penas, como del largo tiempo, que su padre las padecía, despachó sus letras a todos los monasterios de su reino, para que hiciesen oración, y ofreciesen sacrificios por su alma, y con ellos fue libre de purgatorio. Lo refieren de otros autores el cardenal Baronio, en el tomo 10, año 874. El venerable Beda, en el libro 5 de su Historia, capítulo 13, escribe de una persona devota, a quien fue mostrado el purgatorio con la gravedad de sus penas, y le fue revelado, que algunos las padecerían, hasta el día del juicio, si no fuesen socorridos de los vivos, para salir antes de su deuda. Extraño caso es, el que se cuenta en la vida del glorioso padre Vicente Ferrer. Tenía una hermana quien amaba tiernamente, lo merecía su virtud, conocida generalmente en Valencia, donde vivía. Salió su marido camino a negocios, que le importaban. Ella, como matrona tan honesta, mandó a sus criados que mantuviesen continuamente cerradas las puertas de su casa, hasta su vuelta. Hallándola sola en ocasión un esclavo suyo, de los de Guinea, con igual osadía, que violencia, puesta una daga a los pechos, sin respeto a Dios, y a sus amos, despreciando los partidos de su libertad, que se le ofrecían, hizo agravio a su honestidad. Lloró la matrona esta injuria, sin admitir consuelo, se encerró por 3 días en un aposento, sin gustar cosa de sustento en todos ellos. Combatida de pensamientos de su agravio, y venganza, con más fuerte dolor, que consejo, dio un bocado al esclavo, tal, que tomándolo, súbitamente dejó la vida. Se sosegó algún tanto, juzgando que con esto aseguraba su honra, y quitaba de sus ojos tan mala vista. Mas pocos días después sintió prendas en el vientre, y temerosa, de que saliendo a luz, descubriría el padre, tomó remedios con que abortó. Pudo más la vergüenza, que la obligación de cristiana, vicio de mujeres, callaba en la confesión, si bien deseaba comodidad de sacerdote no conocido, para descargar su conciencia. Llegó a su puerta un peregrino, que mostraba serlo en hábito de religioso, asió la buena matrona de la ocasión, y le rogó la oyese de penitencia, si podía. Dado el sí, se fueron a la iglesia de una monjas, vecina a su casa, donde ella con entrañable dolor, y lágrimas confesó enteramente sus culpas. Pasados 3 días murió de una enfermedad, haciendo fervorosos actos de contrición. Vuelto de Italia, donde estaba en estas ocasiones su hermano San Vicente, persuadido por lo que en ella conoció de virtud, que estaría su alma en el cielo, rogaba a nuestro Señor se lo revelase. Celebrando un día el sacrificio de la misa en esta intención, vio arrebatado en espíritu una mujer ardiendo en vives llamas. Tenía en sus brazos un niño negro como la pez, que ella se comía a bocados, y luego se tornaba a trocar entero, repitiendo continuamente esta carnicería. La conjuró en nombre de Jesucristo, le dijera quién era, y qué significaba tan horrible espectáculo. Francisca soy, dijo ella, vuestra hermana, que viva cometí tales, y tales pecados. Le refirió toda la historia, los confesé con entera contrición a un religioso que tuve por sacerdote. Apenas expiré, cuando me salió el demonio al encuentro, y dijo, mía eres, porque en la vida no fuiste absuelta de tus pecados. Fui yo aquel, que en traje de religioso me fingí sacerdote, oí tus pecados, mas no pude absolverte. Puesta mi alma en la presencia de Dios, pretendía el demonio, que debía ser condenada por esta causa. Salió el ángel a mi defensa, y dijo, Señor, esta alma tuvo verdadera vergüenza de sus culpas, propósito de enmendarlas, y satisfacer por ellas con penitencias. Cayó como flaca, erró como ignorante en la elección del confesor. De su parte se dispuso como debía, para recibir el beneficio de la absolución, y alcanzar perdón de vuestra misericordia. No permita su majestad salga de vuestra presencia sin recibirle. El Señor, que tan lleno está de misericordia, usó de ella conmigo, me dio por libre de la instancia del demonio, mas me condenó en las penas de purgatorio, hasta el día del juicio final, y mandó al ángel, me depositase en este lugar, donde me ves padeciéndolas. Si rogases a Dios por mí, y dijeses las misas de San Gregorio, no solo se aliviarán mis penas, mas tengo por cierto, que se alcanzará la sentencia de mi purgatorio. Dicho esto, desapareció la difunta,
y vuelto el santo al uso de sus sentidos, comenzó a sentir de nuevo los trabajos de su hermana. Se congojó por no saber cuáles fuesen las misas de San Gregorio, pidió a nuestro Señor se las revelase. Estando un día en este santo ejercicio orando, vino a él un ángel, y se las dio escritas en pergamino. Las dijo con la mayor devoción que pudo, y a la última de ellas apareció su hermana vestida de gloria, y acompañada de ángeles, le dio las gracias del bien que con sus oraciones y sacrificios le había alcanzado. Lo escribe Fray Francisco de Ago, Invita Sancti Vicenti, Frater Dimas in Tractata di Purgatorio, capítulo 16. Capítulo 28. Otras historias que muestran la variedad de tiempo que padecen las almas del purgatorio. Tomó el hábito del cister, así lo escribe Cesario, en el libro 2 de los Milagros del Orden, capítulo 2, un caballero noble de linaje, hizo profesión, y se ordenó de sacerdote, mas relajándose después en el cuidado de la observancia religiosa, tanto se maleó, que dejado el hábito apostató de la religión. Así se despeñó en vicios, que hecho capitán de forajidos robó a muchos, y quitó la vida. Sucedió, que de un asalto salió el malherido de muerte. Le recogieron unos pastores a su choza, le llamaron un confesor, a quien con muestras de verdadera contrición confesó sus pecados, y dio cuenta de su conciencia. Le oyó con admiración, era ignorante, y considerada la muchedumbre con la gravedad de las culpas, le negó, despiadadamente la absolución. Afligido el enfermo, la muerte a los ojos, se volvió de todo corazón a nuestro Señor, doliéndose amargamente de sus pecados, propuso firmemente de nunca volver a ellos en cuanto le durase la vida, y de restituirse a su monasterio, pidió perdón a Dios y misericordia, con verdadera contrición, y lágrimas de penitencia, ofreciéndose a cumplirla por 2000 años en el purgatorio. Oyó Dios sus gemidos, y aceptó su satisfacción. Murió luego, y fue llevado al lugar de estas penas. Tuvo noticia del caso un tío suyo, que a la sazón era obispo, mandó repartir muchas limosnas, hacer oraciones, ofrecer sacrificios, con otras obras, pías por todo un año. Este pasado, se le apareció el difunto, y le dijo, que por aquellos sufragios se le habían remitido los 1000 años del purgatorio, y si el año siguiente se ofreciesen por el otros tantos, se le perdonarían los otros 1000. Así lo cumplió el obispo, y al fin del segundo año se le apareció segunda vez el sobrino, en hábito de monje, bañado en luz, y con alegre semblante le dio las gracias de los socorros con que le había librado de tan larga condenación, como eran 2000 años de purgatorio. No sin causa nuestra Madre la Iglesia celebra misas, y aniversarios perpetuos por las almas de los difuntos, y se conceden indulgencias de 50, 100, y 1000 años, y se instituyen capellanías, se dotan limosnas, y otras obras pías perpetuas, porque no se puede tener certidumbre de lo que cada uno habrá menester, para sacar las deudas que sacó de esta vida. De uno se escribe, que restituido a ella por las oraciones de una sierva de Dios, refería, que estando en el purgatorio vio la alma de uno que había conocido en vida, que en medio de gravísimos tormentos que padecía, comenzó súbitamente a regocijarse, como quien había recibido algún singularísimo beneficio. Preguntado por la causa de alegría tan repentina, respondió, que en aquel punto le había sido revelado, que nacía en su casa un niño, el cual había de ser sacerdote, y por la primera misa que celebrase, saldría de purgatorio. In speculo exempt, tomo 1, dic C 123. Ni por mucha opinión de santidad, con que algunos acaban la vida, debemos descuidarnos en socorrerlos, con los sufragios acostumbrados. Porque como a la luz del sol aparecen las motillas, que en su ausencia se esconden a la vista, bien así las culpas más ligeras, que a nuestros ojos están cubiertas, a los de Dios están manifiestas, y se satisfacen por sus cabales. Quien entendiera, que un hombre de tan admirable santidad, que su cuerpo difunto, antes de habérsele dado sepultura, obraba milagros en la tierra, tuviera el alma en el purgatorio. Pues fue así, que Pascasio cardenal de la Santa Iglesia Romana, varón verdaderamente santo, pasó de esta vida, en opinión de todos para la gloria, que de sus santos empleos se prometían. Descubrió Dios los méritos de su siervo, cuando iban a sepultarle, porque llegando a su lecho un endemoniado, y tocando sus vestiduras, al punto huyó el demonio, y quedó libre de su opresión. Algunos días después,
Entrando Germano obispo de Capua en un baño, vio padecer en el fuego un hombre, que preguntado quién era, le dijo: soy Pascasio, cardenal que fui de la iglesia. Admirado el obispo de cosa tan fuera de pensamiento común de cuantos le habían conocido. ¿Qué hace aquí?, le replicó, un hombre de tanta santidad y veneración. Padezco, respondió, porque en la elección del Papa Símaco favorecí la parcialidad de Laurencio. Haz por mi oración a Dios nuestro Señor, que me alargue estas penas, y toma por señal de haberlo alcanzado, si no me vieres más, cuando volvieres a este lugar. Sucedió así, que habiendo hecho oración, y ofrecido el sacrificio de la misa por él, volvió al baño, y no le vio más. Y es mucho de ponderar, lo que el glorioso padre San Gregorio, autor de esta historia, dice, que no pecó de malicia, sino por ignorancia, levemente culpable, persuadió, que para el gobierno de la Santa Madre Iglesia, sería más a propósito Laurencio, que Símaco. San Gregorio, libro cuarto, Diálogos, capítulo 40, Sigisbert Adam 467. ¿Quién ignora de las historias, mayormente las del seráfico patriarca San Francisco, que padecía un religioso en el coro su purgatorio, solo, porque al Gloria Patri, no inclinaba la cabeza, como los demás? Otro porque cuando le daban zapatos nuevos, no entregaba los viejos, como mandaba su regla. Otro por las muchas intercesiones con que había pretendido ordenarse de diácono. Otro por la vanidad que tenía en los argumentos, y curiosidad con que se vestía. Un gran predicador provechoso con su buen celo a las almas, porque había tenido demasiada familiaridad con los seglares. Y hablado palabras de entretenimiento en su conversación. Vitalina santa doncella, por solo un pecado venial, y fue libre por las oraciones de San Martín, y San Severino, por no haber rizado el oficio a sus horas. Capítulo 29. Prosigue el intento del capítulo precedente. En el libro que se intitula, Vida de frailes predicadores, parte 5, capítulo 4. Escribe, que estando en oración, después de maitines, un religioso, se le apareció otro, que poco antes había muerto, y le dijo: condenado estoy en 15 años de purgatorio, socórreme con tus oraciones y sacrificios. Se admiró grandemente el religioso, porque el difunto había sido muy ejemplar, muy observante, muy puntual en cumplir las oraciones de su religión. Le preguntó, ¿por qué culpas se le había dado tan larga condenación? Le respondió: muy justificada está la causa de Dios, y ha sido grande misericordia suya, que no haya de durar mis penas más tiempo. Al día siguiente dijo el religioso la misa por él, con tanto afecto, y lágrimas de caridad, y devoción, que otro día después, estando a la noche en oración, se le apareció segunda vez, le dio las gracias, y le certificó, que por sus oraciones y sacrificios, le había perdonado el Señor 15 años de purgatorio. En la crónica del glorioso patriarca San Francisco, libro 4, capítulo 7, se dice de un religioso, de tan santas y loables costumbres, que parecía su vida más de ángel que de hombre. Luego que murió, le dijeron los demás religiosos de su convento las misas de obligación. Uno solo, persuadiéndose que tan perfecto varón no las habría menester, ni pasaría por purgatorio, no se las dijo. Le apareció el difunto, y le rogó que le dijese las 3 misas, que por establecimiento de su orden le debía decir, porque con ellas saldría de purgatorio. Se excusó el religioso de no habérselas dicho, afirmándole, que no se persuadió, que tuviera de ellas necesidad. Replicó el difunto: ninguno piensa cuán estrecho es el juicio de Dios, y cuán rigurosamente castiga los pecados, no satisfechos. El emperador Otón, fue uno de los más cristianos, más cabales, y mejores principales de aquellos tiempos, gran limosnero, calidad de las más importantes para abreviar el destierro del purgatorio. Pasó de esta vida después de larga penitencia, tantas obras de piedad, tan grandes muestras de contrición, que todos pensaron, no se detuviera una hora en aquellas penas. Se apareció algunos días después a una sierva de Dios, deuda suya, y le pidió con apretados encarecimientos diese orden, como por él se ofreciesen gran número de sufragios, misas, oraciones, limosnas, y estuvo padeciendo todo el tiempo que tardaron en hacerse, que no fue poco. In speculo exempt, tomo 1, Div. 5, capítulo 120.
Tomás de Kempis en la vida de Gerardo Magno, escribe del venerable abad Juan Rusbrocchio, varón santísimo, y de vida admirable, que con todo eso padeció su alma, aunque por breve tiempo, en el purgatorio. Del angélico doctor San Tomás, cuenta Laurencio Sueyo en su vida, que estando en París se le apareció una hermana suya difunta en Nápoles, y le pidió socorro de oraciones, y sacrificios de todos los religiosos de su convento, para librarle de las penas que padecía. Lo cumplió el santo por algún tiempo, tan cuidadoso, como lastimado del trabajo en que había visto a su hermana. Mas como ella no volvió a verle, se dio por entendido, que estaría libre de aquellos tormentos. No por esto se olvidaba él de hacerle parte de sus oraciones, sacrificios, y penitencias para asegurar lo que deseaba. Pasó buena parte del tiempo en que él pasó a Roma, donde su hermana le apareció, bañada de gloria, y resplandor, y le dijo: hermano, yo por la misericordia de Dios, ayudada de los sufragios, que por mí ofreciste, he dado fin a mis penas, y me voy a gozar de Dios por la eternidad. Me dio su majestad licencia que venga a darte las gracias del beneficio, que por tus oraciones he recibido. ¿Quién pensara, que siendo este glorioso santo tan querido, tan favorecido de Dios, que agradado de lo que de él había escrito, le preguntó, qué premio quería por ello, no hubiera alcanzado para su hermana remisión de aquella deuda, con más brevedad? Mas vemos que no la alcanzó en tanto tiempo, hasta que padeció por sus cabales. Pues si los que tan perfectamente vivieron en la tierra, que solo un pecado venial, o algunos tan leves, como hemos visto, llevaron que pagar en la otra vida. Si los que tan grandes valedores tenían, tan válidos con Dios, que vivos, y muertos los honró con muchos milagros, padecieron las penas del purgatorio, cuánto, y tan graves las padecerán los que tan descuidados viven, que apenas satisfacen obligación, donde no se carguen de nuevas deudas de pecados veniales. O corren tan rotamente, que todos los admiten, contentos de huir los mortales, aún con tibieza. Y si por tan pocos de estos mortales, perdonados ya por los sacramentos, fueron algunos condenados en purgatorio perpetuo, hasta el juicio, qué penas, qué tormentos, cuán graves, cuán duros, y por cuán largo tiempo deben temer los que habrán gastado toda la vida en muchos, y grandes pecados, y fieren tan corta la penitencia, que tasadamente llegue a conseguir el perdón de las culpas, con muy pequeña satisfacción de las penas que les correspondían. Cuanto más hierran los que, satisfechos con haber dado a sus difuntos antes que partieran del mundo, los sacramentos necesarios para aquel trance, así se olvidan de ellos, como si estuvieran ciertos de la suerte que les ha cabido en el otro siglo. Siendo así, que algunas veces los reciben con tantas prisas, tanta turbación, tan gran desatenta entre el amor de lo que dejan, y temor de lo que allá les espera, que no solo no se disponen de manera, que puedan merecer remisión de penas, mas ni aun perdón de culpas, y van a pagarlas en el infierno. Murió en cierto lugar de España un hombre principal, de profesión jurista, le dieron sepultura sobre tarde, y encomendaron el sermón de cuerpo presente a un predicador de fama, en la seráfica religión, para el día siguiente. Previniéndose aquella noche en la librería de su convento, sintió en el mayor silencio de ella una trompeta, que con tan espantoso sonido se le acercaba, se le robó el color, se le erizó el cabello, le daba apresurados golpes, y latidos el corazón. Cuando la oyó a la puerta de la librería, se arrojó con el sobresalto debajo un escaño, y vio entrar gran cantidad de enlutados. Tomó asiento uno de ellos, quedando en pie los demás, mandó luego, que trajesen a su presencia la desventurada alma del jurista. Sonó al punto gran ruido de cadenas, y a voz de horrible trompeta, la presentaron en prisiones de fuego, abrazándose en vives llamas, atormentándola alrededor muchos demonios. Dijo después el que presidía: lea uno de vosotros el proceso de este maldito, y la sentencia en que le ha condenado el supremo juez. Leyó uno de ellos todos los pecados, que el reo había cometido en su vida, y llegando al fin dijo: atento a tan graves crímenes, y excesos, lo condenamos a cárcel perpetua en el infierno, donde padezca en cuerpo y alma eternos tormentos. Replicó uno de los presentes: ¿cómo se publicará esta sentencia para noticia de todos? ¿Y cómo nos entregaremos en el cuerpo, pues sabéis que por ahora no podemos tocarle? Sacad, respondió él, este religioso que está escondido, que él será testigo, y pregonó de esta sentencia, y desembargará el cuerpo de este maldito. Salió el religioso temblando,
más confortado por el Señor, para que publicase la divina justicia. Vio a aquella alma desventurada, y oyó al presidente, que dijo: mañana predicarás lo que has visto, y lo que verás, camina a la iglesia. Llegados ahí abrieron los demonios la sepultura del difunto, no osaron tocar su cuerpo, antes aparecieron súbitamente muchos con antorchas ardiendo en las manos, las rodillas por tierra. Ordenó el presidente al religioso, que se vistiese un alba, y estola en la sacristía, y trajese un cáliz. Lo hizo así, porque la halló abierta, aunque a prima noche se había dejado cerrada. Vueltos a la sepultura le dijo, que puesto el cáliz a la boca del cuerpo muerto, le diese un golpe en el cuello. Hecho esto, saltó dentro en el cáliz la hostia consagrada, que tarde y mal había recibido el desventurado. Teniendo el religioso el Santísimo Sacramento, unos le acompañaron con lumbres hasta el altar, otros arrebataron el desdichado cuerpo, y junto con su alma lo sepultaron en el infierno. Esto se ha de entender como se declaró en el capítulo 1 al final. Al mismo punto se rasgó el cielo en temerosos truenos y relámpagos, y fue tan fuerte la borrasca, que despertó toda la gente de la ciudad. Quedó suspenso, como fuera de sí el religioso, desvelado por la noche. Venido el día siguiente, dio noticia muy de por extenso del extraño suceso. Restaron los oyentes tan atemorizados, como fuera razón, quedaran resueltos de vivir tan ajustados a la divina ley, que pudiesen prometerse perdón de sus culpas, y alivio de las penas del purgatorio, cuanto más libertad de las del infierno. Lo refiere Fray Dimas Serpi, Tratado de Purgatorio, capítulo 31. De lo dicho debemos persuadirnos, cuán sin descuido, cuán advertido, cuán de toda la vida haya de ser el recato con que debemos guardarnos en las ocasiones de este mundo, porque excusar las ofensas de Dios, por leves que sean, pues ultra de ser injurias de quien eternamente nos ama, y a quien debemos cordial reconocimiento, se ha de venir a pagar con las eternas en tan rigurosos tormentos, como son los del purgatorio. Tales, que hallándose uno de ellos, por solo el tiempo que duró decirse una misa, le pareció haberlos padecido por muchos años. El que ahora no se atreve a poner un solo dedo al fuego, dice el santo doctor Agustín, tomo 6, sermón 41, como no temer ser atormentado en aquel fuego espantoso del purgatorio, aunque sea por poco tiempo. Debemos también despertar en nosotros un tierno afecto, y amorosa compasión de aquellas benditas almas, que tan rigurosas penas padecen, para socorrerlas con todo el caudal de nuestras oraciones, y todas obras de piedad y penitencia.